Muchas gracias. Me corresponde hablar de un fenómeno particular que son las relaciones entre Cuba y Chile. Y estamos hablando fundamentalmente de los años entre 1959 y 1990. Es una relación que ha tenido altos y bajos y que comienza a ser marcada por la experiencia de la Unidad Popular, de la cual se cumplen de su derrocamiento 50 años. En general, la Unión Soviética no quiso apoyar esa experiencia por tres motivos: la detente, que se había iniciado con Estados Unidos; el costo económico que no quiso asumir, similar o superior al de Cuba; y las dudas expresadas con toda la tremenda cantidad de información que apareció después de 1990 en la Unión Soviética o en Rusia, que las dudas que tenían de que pudieran efectivamente ganar el poder. Cuba fue el espejo invertido de la intervención norteamericana, y lo destacable es que sobre esa se sabe mucho, fundamentalmente como es de conocimiento público, por lo que fue revelado en la Comisión Church a partir de 1975 en el Senado norteamericano. Hay miles de páginas al respecto, pero muy poco acerca de la intervención cubana. Y el denominador común, que fue un agente en este periodo desestabilizador de Chile y profundamente intervencionista. Y hablamos de estos años porque hasta entonces no había existido nada realmente importante para ser destacado. Para el mundo, lo más llamativo han sido las intervenciones militares de Cuba, siguiendo la línea soviética, fundamentalmente en los países africanos, destacándose, como ha sido revelado acá, Angola, Etiopía y Somalia. Para América Latina fue el apadrinamiento de la guerrilla y a partir de la década del 90 el apadrinamiento del castrochavismo, donde, como de conocimiento público, el caso de Venezuela es especialmente llamativo, además por una razón. Lo habitual en la historia del mundo ha sido la pérdida de soberanía por parte de un país más rico y poderoso sobre uno más débil. Y lo realmente llamativo de la pérdida total de soberanía de Venezuela en el caso cubano es que esta vez ha sido el país más pobre el que ha totalmente sojuzgado la soberanía del más rico. Y menciono estos ejemplos conocidos porque el caso de Chile es de un país más bien lejano, pero que a partir de la Revolución Cubana pasa a tener un rol muy relevante en la política interna del país, siempre con esta característica de desestabilización y de intervención. La primera etapa está relacionada con el proceso electoral y es llamativo que, a pesar de la distancia, haya sido la Revolución Cubana un fenómeno muy importante y decisivo en dos elecciones presidenciales. La de 1964, que lleva al gobierno de la Revolución y Libertad de la Democracia Cristiana al poder, un gobierno reformista, y el de 1970, que lleva a Salvador Allende. En la primera de estas elecciones, el caso cubano fue muy influyente en la derrota de Salvador Allende, lo que se conoció con la llamada campaña del terror para sus críticos, es decir, mucha publicidad y conocimiento de los fusilamientos, de las violaciones generalizadas de derechos humanos y una presencia que estaba llamada a tener mucha importancia, la de la hermana de Fidel Castro. Posteriormente, en la revelación del Senado norteamericano apareció que esto había sido financiado por la CIA. En 1970, Cuba vuelve a tener una gran influencia, sobre todo la prominencia pública que adquirió el fracaso de la zafra de 10 millones en el azúcar, pero no alcanzó a evitar el triunfo de Salvador Allende. En segundo lugar, es importante destacar que Chile fue uno de los pocos países donde no hubo guerrilla en la década del 60 en América Latina, con la excepción de lo que ha sido destacado aquí por Enrique García, el impacto que va a tener una cubanización de los partidos de izquierda en Chile, salvo el Partido Comunista, fundamentalmente en dos partidos. Uno es el Partido Socialista, el partido de Allende, donde surge un movimiento que hizo lo posible para servir de pretexto al golpe de Estado y que perjudicó enormemente al gobierno de la Unidad Popular, la llamada Vía Pacífico o Vía Chilena, que al interior del partido, que en la década del 60, con la influencia cubana, en dos congresos
da por clausurada la vía electoral y llama a la violencia revolucionaria como el único camino, que fue toda una novedad para la política chilena, como la violencia revolucionaria como la única forma de acceder al poder. No da para una guerrilla, sí da para la formación de un ejército de liberación nacional, que se llamaba esa fracción, que consideraba a Allende un reformista y un socialdemócrata, que era una palabra cochina en el lenguaje de izquierda en la década del 60, y el propio Allende pasa a presidir la Tricontinental. En este caso, aquí viene la mención que hacía Enrique García, que en la formación del primer movimiento revolucionario guevarista y guerrillero en la historia de Chile, que es el movimiento de izquierda revolucionaria, que también contribuye enormemente a servir de pretexto para el golpe de Estado que se realizaría en Chile en 1973, es el movimiento de izquierda revolucionaria. Con la Unidad Popular hay dos nombres cubanos que pasan a ser conocidos en Chile. Una es dentro de la embajada del coronel Antonio de la Guardia, y el segundo es alguien que por todo lo conocido entonces y después pasa a ser la figura más importante en la embajada, aún más que el embajador. No sé si Enrique puede dar otra información, que es el Fernández Retamar, que se casa con una hija de Allende y con una participación directa en la formación. Fernando Oña, el actual padre de la ministra de Defensa de Chile, Fernando Oña, que pasa a ser la persona más importante, y con una participación directa, se ha sabido después, en la formación del grupo de amigos personales, que es la Guardia Personal, que protege a Salvador Allende por la desconfianza que había hacia la policía formal. El día 11 se combate en la embajada antes que se retiren las tropas, hay una entrega de armamento y se rompen relaciones. Incluso un barco alcanza de salir de Valparaíso con una deuda que hasta el día de hoy no se paga a Cuba. Por supuesto, no es el único país, Chile, al cual le tienen una deuda. Lo destacable es que en este periodo, contrariamente a lo que se cree, Castro ejerció muy poca solidaridad con el proceso de la Unidad Popular y perjudicó a Allende al menos en 3 ocasiones. Primero, antes de las elecciones, hubo una serie de expresiones de Castro diciendo que era imposible el triunfo electoral, un total escepticismo y discrepancias públicas con el Partido Comunista Chileno, que era distinto al actual y al que cambiará por influencia de Cuba en la década del 80, que era un partido, como lo era el boliviano, extremadamente pro-soviético y por lo tanto con desconfianza acerca de él. Segundo, con un fenómeno que es clave en la radicalización del proceso chileno por lado y lado, que es la visita de algunos días que se transforma en definitiva a 24 días en 1971. Yo recuerdo haber acompañado a mi padre, de quien era amigo personal, Salvador Allende, y haberle escuchado textualmente decir: Elías, ¿cómo se llamaba mi padre? No sé qué hacer para deshacerme de este hueón. Son palabras textuales que le escuché a Salvador Allende, que permaneció 24 días recorriendo el país, despidiéndose en una gran concentración en la escuela, en el Estadio Nacional, alabando a la alternativa a la izquierda que tenía Salvador Allende. El apoyo, por lo tanto, a los rivales de izquierda de Allende fue la característica de esa visita. Y, por supuesto, la creación del mito de la muerte de Allende, también desarrollado por la pluma magistral de Gabriel García Márquez, en un libro periodístico que escribiera con posterioridad, a pesar que él conocía la verdad a través de lo que le había sido revelado por la familia de Salvador Allende. Esa unanimidad que había en torno a la figura de Allende es un tema posterior a su muerte. Él fue muy debatido a través de toda su trayectoria política. Con Pinochet son adversario en todo su gobierno, a diferencia de lo que ocurriría en Argentina. Estamos hablando de la militarización del Partido Comunista Chileno con la creación del movimiento Manuel Rodríguez, que fue entrenado también en Nicaragua, la entrega de grados militares a chilenos, el envío de armas a Allende y las armas de Carrizal Bajo, que son utilizadas en el atentado a Pinochet y que es informado por satélite norteamericano, y que en su minuto, en la década del 80, fue el mayor internación de armas en la historia de América Latina.
Por último, el retorno a la democracia, donde el presidente Aylwin condiciona la reanudación de relaciones a la no interferencia y el no apoyo a grupos armados que todavía eran activos después de la caída de la dictadura y lo fueron durante toda la transición. Muchas gracias.